Usted está escuchando Cabildeo. Muy buenos días, Cabildeo. Les cuento que está en formación una asociación de víctimas del avasallamiento. Resulta que en la ciudad de La Paz y posiblemente en todo el país, cuando sobre un terreno no se construye de manera inmediata, surgen avasalladores, ocupan el terreno y a través de una organización criminal vinculada a personeros del gobierno se adueñan de ese terreno. Hay múltiples casos en la ciudad de La Paz y por eso las víctimas que no encuentran justicia se están agrupando, como las víctimas de un fiscal, Humberto Quispe, se agruparon para poderlo procesar. Y ahora don Rafael Quispe, diputado suplente, también ha abierto una mesita frente a la Fiscalía para recibir denuncias contra el fiscal del Distrito de La Paz, Edwin Blanco. Bueno, esta organización criminal tiene un modus operandi que se va repitiendo con flexibilidad, un caso tras otro caso. ¿En qué consiste rápidamente? Alguna persona o empresa puede alquilar el terreno con el objetivo de inhibir al dueño de poder entrar al terreno para defenderse de los avasalladores. Ni bien está alquilado el terreno y ya el dueño ha perdido el control sobre él mismo, pues entran los avasalladores. El inquilino no avisa nada porque es parte de la red criminal. Luego los avasalladores aparecerán como dueños del terreno, como a través de la influencia que tienen en derechos reales, usando los mismos carnets de identidad, en realidad fotocopias que los dueños de casa o de terreno dejan en la inscripción de su propiedad ante derechos reales. Esa misma fotocopia es utilizada por los avasalladores para hacer una venta ficticia. Es obvio que es el personal de derechos reales, es obvio que los jueces registradores están al tanto de esto, porque toda la información sobre el bien inmueble que es objeto del avasallamiento, de esta apropiación ilegal, todos los datos salen de derechos reales. Y cuando el dueño se da noticia de que el terreno está ocupado, está avasallado y va a derechos reales, entonces se entera que está o en proceso de transferencia o ya está a nombre de otra persona. ¡Qué sofocón! Y conseguir justicia, conseguir desalojar a los avasalladores, bueno, eso cuesta muchísimo. Resulta que en agosto del año pasado, el director nacional de Derechos Reales, don Jorge Borges, fue detenido en la cárcel de Palmasola y destituido ex facto. Una juez registradora lo denunció por extorsión. Resulta que este señor Borges, nombrado obviamente, se supone por el Consejo de la Magistratura, pero todo tiene un tinte azul. Tenía una lista negra, en realidad una lista azul, para extorsionar. Aquel juez que no le daba plata a cambio de su cargo era destituido. Y bueno, fue denunciado Pescotis y lo apresaron y lo destituyeron. Pero la salida de Borges no cambió nada en derechos reales. Las organizaciones criminales siguen operando y se hacen muy fácilmente de terrenos que valen muchísima plata. Está claro que cuando los dueños van a los estrados judiciales, allí se van a encontrar con abogados que tienen mucha influencia en el gobierno. Y no siempre los jueces que reciben esta demanda van a fallar a favor del legítimo propietario. Están siendo parte de una organización criminal para quedarse con estos terrenos, que es pues mucha plata, mucha plata. Hay asesores del gobierno, o por lo menos gente que muestra
credenciales de estas asesorías y que se sabe son influyentes en el gobierno y influyentes en el Poder Judicial. En noviembre del año pasado, Héctor Arce, ya ministro de Justicia, anunció que iban a hacer un proyecto para que en cosa de un año los que estén tramitando la inscripción de un bien inmueble en derechos reales o los propietarios que ya registraron sus casas o terrenos puedan saber en línea, es decir, a través de una computadora, cómo están sus papeles, en qué fase están sus papeles, o tener la tranquilidad de que la casita suya, el departamento suyo o el terreno suyo efectivamente está a su nombre. Dijo que iba a haber un proyecto. Bueno, en enero de este año apareció el proyecto y era evidente que el gobierno quería se quería hacer cargo de derechos reales, quitándole esta atribución al Consejo de la Magistratura, que es el que maneja el registro, la anotación preventiva, etcétera, etcétera, de los bienes inmuebles. Pero Héctor Arce dijo que no era cierto, que el gobierno no pretendía arrebatarle al Consejo de la Magistratura derechos reales, pero que sí había un proyecto de coordinación con el Poder Judicial y con AGETIC. AGETIC es una agencia que la han creado para que se combata a la oposición, al ciudadano, a través de las redes sociales. Es una agencia del gobierno especializada en electrónica y tecnologías de información y comunicación. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver AGETIC, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las campañas y contra propaganda del gobierno en las redes sociales con derechos reales? Pues al parecer pretendían que toda la información de derechos reales pase a AGETIC, o AGETIC ayude a derechos reales para que toda su información esté sistematizada y en las redes sociales. Pero el proyecto de ley que se mostró en enero decía que el director de derechos reales iba a ser nombrado de una terna por el presidente Evo Morales. Y si es el presidente el que nombra al presidente de derechos reales, quiere decir que derechos reales pasó a la tutela del Poder Ejecutivo. Como esto provocó al menos un poquito de miedo entre la ciudadanía, Héctor Arce negó que ese proyecto fuera auténtico y que era mentira, que el gobierno tenía la intención de dar un zarpazo a derechos reales. Y ahí quedó más o menos la cosa, pero al mismo tiempo recordarán ustedes que se aprobó una ley por la cual el Ministerio de Justicia tiene ahora acceso libre a toda la información que los ciudadanos entregamos a las Cortes Electorales. Con motivo de las elecciones, uno revela cuál es su dirección, la última dirección, dónde está su casa. Son datos muy personales y que antes esto estaba en manos del Ministerio de Gobierno, pero siempre los ministerios de gobierno, le estoy hablando de añísimos atrás, provocan miedo en la ciudadanía. Entonces se transfirió este registro de los ciudadanos de sus últimos datos hacia la Corte Electoral. Y ahora el gobierno tiene acceso libre a esta información de la Corte Electoral. Entonces, el gobierno tendrá acceso a la información de derechos reales, es decir, ciudadano A, dónde vive, con quién vive, etcétera, 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 a través de los datos que el propio ciudadano da a la Corte Electoral, y qué bienes tiene ese ciudadano a través de derechos reales y a través de la agencia de investigación de delitos financieros, que ahora está en manos de doña Teresa Morales. También saben si usted tiene cuenta bancaria, si movió un dinerito para aquí, para allá, en fin, es la Gestapo, es la KGB, es la CIA montada en el Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia hoy tiene a su cargo Transparencia. Transparencia era un ministerio que estaba dirigido por doña Nardi Suxo, que hizo temblar a este país a través de transparencia, a través de la acusación, porque es en realidad la cabeza de la Fiscalía, no es la Fiscalía General que concede en Sucre, no, Transparencia hace el rol de Fiscalía. Si Transparencia acusa, la Fiscalía se mueve. Si Transparencia absuelve, la Fiscalía absuelve. Entonces, este rol lo cumplía Nardi Suxo, cerraron Transparencia y se ha convertido en un viceministerio que depende de Héctor Arce, que hoy es el hombre fuerte que maneja el Poder Judicial. Héctor Arce en realidad es el juez supremo, por supuesto hay alguien encima de él, un juez aún más supremo, que es Evo Morales, pero él está por encima de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Héctor Arce va a manejar Transparencia como un instrumento represor, pero también para absolver de culpa y pena todos los actos de corrupción que se puedan develar o denuncie la oposición o simplemente se pueda conocer a través de investigaciones periodísticas. Transparencia es el principio y el fin del objetivo del gobierno, la corrupción, si no, ¿para qué se quieren quedar? Eso está claro. Bueno, un ejemplo de esto es la empresa, dos empresas. El caso es interesante porque es gente toda vinculada al gobierno. La empresa Artes Bolivia y la empresa Cronopios. Bueno, Artes Bolivia es una de las empresas que figura como arrendataria de uno de los terrenos que fueron ocupados por estos avasalladores con el objetivo de adueñarse de manera ilegal del terreno. Es esta empresa Artes Bolivia la que figura como inquilino, aunque nunca apareció por el terreno. Y resulta que hay un abogado que se dice asesor de la vicepresidencia, que es el defensor de los avasalladores. Esto no es nada. Esto simplemente demuestra que esta empresa Artes Bolivia está vinculada al gobierno, pero vinculada, vieron por esta ala delincuencial. En realidad todo es una actuación delincuencial. Mire, Artes Bolivia, SRL, se adjudicó un contrato para los Juegos Odesur que nos costarán $250 millones. De estos $250 millones, quién sabe cuánto es el monto real de las coimas, de las comisiones, se estima que el 10%. Bueno, Artes Bolivia es la que va a prender la antorcha en los Juegos Odesur, y para prender la antorcha en los Juegos Odesur y llevar la antorcha por algunos municipios le van a pagar 1.300.000 bolivianos. Los representantes de esta empresa, además, participaron, obviamente fingiendo una oposición empresarial, a Cronopios, que es del ex ministro Grox, que se adjudicó un contrato algo más abultado, 11 millones de bolivianos, para hacer la inauguración y el cierre de los Juegos Odesur. ¿Qué hay de malo en esto? Habrá que averiguar si hay sobreprecio, ¿no? Para prender una antorcha y pasarla por algunos municipios, 1.390.000 bolivianos, es sospechoso. Y sobre la inauguración y el cierre de los actos de Odesur, 11 millones de bolivianos, bueno, no tenemos cómo comparar, ¿no? Para saber si hay o no sobreprecio. Pero es evidente que la adjudicación es al menos sospechosa, si no ya de entrada eso huele a corrupción. ¿Por qué? Porque en diciembre del año pasado
tanto Grox como los representantes de Artes Bolivia se reunieron con el presidente Evo Morales. Esto está en la propia página de Odesur. La han retirado, pero estaba. El senador Oscar Ortiz se anotició de eso e hizo la denuncia. O sea, en diciembre, antes de que hubiera una licitación ni nada, ya bien retrasaditos, porque a fines de este mes inauguran los Juegos, y en diciembre, 4 o 5 meses antes, todavía no sabían quién iba a prender la antorcha y quién iba o cómo se iban a inaugurar estos Juegos. Entonces, Evo Morales se reúne con Grox y se reúne con el representante de Artes Bolivia, y ambos le muestran a Evo Morales cuál era su proyecto. Esto se va a hacer así, esto se va a hacer así, y Evo Morales queda conforme. Entonces es Evo Morales el que adjudica, no es el Ministerio de Transportes, ni una licitación, ni una invitación directa, ni nada. Y eso ya es ilícito, eso ya es materia de procesamiento, y Evo Morales solo por esto ya debería estar preso, además de Grox y los amigos de Artes Bolivia, porque significa que todo lo demás fue irregular. Como dijo alguna vez Evo Morales, bueno, las cosas ilegales, bueno, para eso están los abogados, para que lo regularicen. Y eso es exactamente lo que pasó. Evo Morales aprueba los proyectos de Grox, que tiene la empresa Cronopios, y la empresa Artes Bolivia, recientemente fundada, es decir, no tenía ni 4 meses de funcionamiento, y ya tenía su oficina precintada. Y como le digo, el antecedente de que forma parte de estas redes de expropiadores de terrenos, de avasalladores de terrenos, ¿no? Y en enero se hace la invitación directa. Esto es muy grave. O sea, primero aprueba el gobierno, primero aprueba Evo Morales, y luego se ordena, se regulariza la voluntad de Evo Morales, y en enero se les entrega sus respectivos contratos, que rápidamente son aprobados, licitados, contratados. Ellos ya tenían la documentación en orden, en reglas. De un día para otro, Grox obtiene su contrato y Artes Bolivia también. ¿Y qué dice Transparencia, es decir, Héctor Arce, sobre esta denuncia? Bueno, el encargado dijeron inmediatamente, vamos a hacer una gran investigación. Bueno, la gran investigación duró horas, y después de esas horas, el responsable de Transparencia, el viceministro, dijo: en las contrataciones directas se cumplieron todos los procedimientos, o sea, no hay irregularidad ninguna. No es irregular que el presidente del Estado Plurinacional, don Evo Morales, apruebe primero los contratos, primero vea los proyectos y después se les entregue por vía directa los contratos. No, eso no es irregular. Dijeron, no hay ninguna objetividad jurídica ni relevancia. ¿Cómo no va a ser relevante en total 12 millones de bolivianos? ¿Cómo no va a ser relevante que el presidente esté mirando los proyectos antes de que estos se hubieran adjudicado? Otra cosa sería que el presidente quisiera ver cómo marcha Odesur, y bueno, pregunte: a ver, señores, ustedes que se adjudicaron de manera limpia, de manera competitiva, sin muñeca alguna, a ver, quisiera ver cómo es que va a ser la inauguración de Odesur. Eso es legal. Pero si el presidente se reúne antes y luego, qué casualidad, a esa empresa con la que se reúne le adjudican el contrato, eso es tráfico de influencias, eso es materia de delito penal. Bueno, eso es lo que ha pasado. Simplemente de 201 adjudicaciones en Odesur, 199 millones de bolivianos en juego. Esas 201 adjudicaciones son por la vía directa, y de esas 17 de los contratos no tuvieron competencia, es decir, el Ministerio de
de Deportes y la comisión organizadora de Odesur no comparó, no dijo, a ver, compro este servicio, a ver, es barato, es caro, no, sobre cerrado, usted hizo la propuesta y yo le acepté. Es obvio que se negoció antes del procedimiento legal. Algún día se revisará proyecto por proyecto, cancha por cancha, este gasto de 250 millones de dólares. Ahora, mire, si a un grupo de personas o una persona que se entra a su departamento y que quiere adueñarse de su departamento, usted lo llama ladrón, avasallador, sin duda va a falsificar papeles, lo procesará por aquello, por despojo, en fin, si un inquilino se entra a su casa y después no le paga los alquileres y usted no haya cómo sacarlo y se queda con el departamento, es más, después de un tiempo el departamento aparece a nombre de su inquilino. Estas cosas pasan todos los días en nuestro país y la gente se ve absolutamente desprotegida. Y contra esa gente es que se está organizando una asociación, y contra esa gente que usted dice es inescrupulosa, tienen una organización criminal, tienen contactos con el gobierno, en fin, son avasalladores, son estafadores, le puede volcar el Código Penal encima. Si eso hace esta gente, es porque parecería que no está muy mal visto en las esferas del gobierno quedarse con lo que no es suyo. Piense usted que don Evo Morales, que es inquilino de Palacio, ha dicho que ya no es inquilino, ha dicho que es dueño de Palacio de Gobierno, además para siempre, y que no va a salir. Con Evo o sin Evo, la rosca gobernante no va a salir de Palacio, porque dice que son dueños de Palacio y que ellos han recuperado el poder para los indígenas. En la víspera, pues le comenté que eso no es cierto, que no hay indígenas en el gobierno, o muy pocos. De 108 ministros que ha tenido este gobierno, solo 14 han sido indígenas, que la política no es a favor de los indígenas, pero que la represión sí está dirigida contra los indígenas, y que este gobierno ha conculcado uno de los grandes derechos indígenas, que es el derecho a ser consultado. Bueno, de tal modo que los indígenas son un pretexto. El único que quiere quedarse en Palacio de Gobierno es Evo Morales. Es un avasallador, como estos de los terrenos, es un avasallador del poder. Si al avasallador del terreno usted le dice que es eso, un avasallador que está despojándole de su derecho a la propiedad privada, pues Evo también es un avasallador que nos está despojando del derecho a elegir, de nuestro derecho al voto, del respeto al voto universal. Si en términos de Código Penal usted puede decir esto es despojo, etcétera, etcétera, en términos políticos lo que está haciendo Evo Morales es un golpe de Estado. Bueno, y con otra información volveré con ustedes a las 10. Hoy día nos retrasamos unos poquitos minutos, yo le pido consideración y disculpas, y es que justo cuando íbamos a salir, la línea telefónica se cortó, se había muerto, y entonces estuvimos 5 minutitos hurgueteando los cables para poder llegar hasta ustedes. Hasta mañana a las 10 en punto, hora de Bolivia. Ustedes